Roma es quien estaba gobernando el mundo conocido cuando Pablo escribió la carta a los Efesios. En ese entonces Roma se caracterizaba por emprender un sinfín de campañas militares para agrandar su imperio. La mayor parte de los pueblos tenían solo dos alternativas ante las incursiones del ejército de Roma. La primera era rendirse y convertirse en vasallos del imperio. La segunda era enfrentarlos. Enfrentar a Roma en ese entonces con frecuencia significaba la desolación y la muerte de muchos pueblos. Cuando esa campaña militar terminaba, el general romano al mando regresaba hasta el imperio. Y cuando entraba a la ciudad, había un desfile. En este desfile, él mostraba el botín de guerra. Él iba al comienzo, luego algunas de sus capturas de grandes hombres de gobierno de otros pueblos, tesoros y qué sé yo cuántas más cosas. El pueblo lo recibía de forma apoteósica, aplaudiéndole con frenesí y con tanto entusiasmo que ese desfile o esos desfiles eran un espectáculo. Cada vez que un general estaba por entrar, habían muchos atalayas, mucho publicidad, porque era algo impresionante. Pues bien, la palabra apoteósico viene del imperio griego, un imperio anterior al romano. Ya les he explicado que la filosofía griega traspasó las fronteras e inundó Roma. De hecho, el lenguaje que se consideraba de alcurnia, el lenguaje académico, aún en Roma, no era el latín, era el griego. Y quienes pusieron de moda la palabra apoteósico fueron los griegos. Este es un vocablo compuesto que incluye theos, que se traduce al español como Dios. Esta es la idea del vocablo. Los altivos griegos se creían semidioses. Entonces, cada vez que ellos realizaban alguna hazaña, ya sea en la guerra, en los deportes o en el arte, ellos deseaban ser aplaudidos. Sus desfiles eran espectáculos. La obra teatral, los musicales y otras cosas se pusieron de moda precisamente en la cultura helenística. Y cada vez que ellos hacían eso, ellos esperaban un recibimiento apoteósico. En español eso significa un aplauso para los dioses. Era la idea principal del vocablo. Con el correr del tiempo, la palabra se fue ramificando, derivando, al punto de que cualquier magno evento en lenguaje culto, y esto del lenguaje culto lo dejo entre comillas y con interrogación, se le llama un homenaje apoteósico. Es decir, si usted fue a un concierto en donde fue tan hermosa la música, al terminar se pusieron de pie a aplaudirle, pues cualquiera de los narradores dirá fue un homenaje apoteósico. El origen de la palabra sería un homenaje hecho para semidioses. Por supuesto, en la derivación de la palabra no intentan hacer relación al origen del vocablo, solo intentan decir
que fue un evento increíblemente grande, que fue un espectáculo digno de aplaudir. Ustedes estarán a punto de preguntarme, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestro estudio? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Si estuvieron en el estudio de media semana, recordarán que nuestro Señor bajó a traer la cautividad cautiva. ¿Recuerdan la expresión? Bueno, los estudiosos entonces insisten. Pablo se estaba refiriendo en la cautividad cautiva o a los santos del Antiguo Testamento o a los que iban a ser condenados como botín de guerra. Pablo estaba hablando en lenguaje figurado, ya que los efesios, bañados con cultura griega y filosofía helenística, ellos conocían perfectamente bien todo lo que yo acabo de narrarles. Así es que cuando Pablo habla en lenguaje figurado, ellos están entendiendo muy pero muy bien que nuestro Señor Jesucristo, como un general que vuelve victorioso delante de Dios, está llevando el botín de guerra. Lo que los generales hacían inmediatamente después del recibimiento apoteósico era repartir el botín, es decir, los tesoros que habían sido tomados como botín de guerra. Lo que era del rey era entregado y el rey daba otro porcentaje para que el general lo repartiera con su ejército. Era una fiesta grande. Y Pablo dice en ese capítulo que nuestro Señor Jesús regresa y que después de eso da dones a los hombres. Literalmente, la expresión que ocupó es la repartición del botín de guerra. Ahora, cuando digo figurado, es que lo que está comparando Pablo es que una vez nuestro Señor Jesús venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario, regresó, dio parte a su Padre y luego Él repartió dones a todos los que creyeron en Él. El punto de honor de nuestro estudio de hoy es que esos dones ya habían sido repartidos en la iglesia en Éfeso, pero lamentablemente esa gente estaba ocupando los dones para dividir la iglesia. Ellos se sentían semidioses, y lo digo en forma figurada. Ellos eran tan altivos como los griegos. Se creían una gran cosa, porque unos tenían buena oratoria, porque otros eran buenos deportistas, porque otros eran buenos músicos, porque otros eran declamadores. Estaban llenos de tanta altivez que querían que todo mundo hiciera lo que cada uno de ellos se le antojaba. Y cuidado, no se hacía lo que ellos decían, porque entonces sus dones los ocupaban para partir la iglesia. Ahora Pablo explica todo esto y les dice: señores, sus dones han sido repartidos para edificar, no para criticar, murmurar y dividir los ministerios. Y da un poco de doctrina para luego aplicarlo al diario vivir. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en nuestro estudio de hoy. Ver la doctrina y aplicarlo a nuestro diario vivir en el sermón titulado Habilidades Unificadoras. Vayan a Efesios capítulo 4, vamos hasta el verso 8. Por favor, se ponen de pie cuando la cita encuentran. Capítulo 4, vamos al verso 8. Nuestro sermón de hoy, habilidades unificadoras. ¿Listas sus Biblias? Verso 8.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora entienden esto. Lo que los efesios debían entender es que en lugar de recibir la bienvenida de forma apoteósica, que era lo que ellos querían, Pablo les dice, ustedes no están para recibir aplausos, ustedes están para edificar a la gente. Ustedes no son griegos, ustedes son siervos. Y ahora lo explica en el verso 9. Eso de que subió, que sino que también descendió, ya lo vimos en media semana. Vamos hasta el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, dice los dones, más tarde los vemos, verso 12, a fin de ¿qué cosa? De perfeccionar, no dividir, no criticar, no sentirse que usted es tan importante, correcto y sabio, que qué importa lo que dicen los líderes o lo que dicen los demás, yo soy el que tengo razón. Bueno, Pablo dice, no, usted está para edificar el cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos, ¿a qué cosa? Bueno, hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Ni un tan solo segundo debemos pasar por alto el corazón de este capítulo. El corazón es la unidad del cuerpo de Cristo. Por ello es que primero mencionó las virtudes necesarias para la unidad, que son humildad, mansedumbre y paciencia. Luego hizo énfasis de las verdades unificadoras, que ya estudiamos en media semana. Ahora va a ser énfasis de los dones unificadores. Yo le llamé a nuestro estudio habilidades. Les voy a explicar por qué. Vamos a definir don. Es que nosotros los religiosos, no sé si con el afán de parecer conocedores, llegamos al límite y nos convertimos en oradores llenos de fanatismo. Tanto que la gente cuando escucha dones siente que es algo místico, especialmente si lo entonan como los dones del Espíritu. Y yo no estoy diciendo que esto no se revista de importancia, claro que sí. Solo estoy diciendo que definamos don para no manchar tan grande regalo con notas y acentos llenos de fanatismo. Don es simple y sencillamente una habilidad, regalo o cualidad que hemos recibido de parte de Dios. Eso es un don. Una cualidad, una habilidad, un regalo, o si quiere llamarle un don. Estoy diciendo que si usted tiene habilidad para dirigir, que si usted tiene habilidad para administrar, que si usted tiene habilidad para cantar, para jugar al fútbol, si usted es hábil en matemáticas y 30 ejemplos más, bueno, eso es un don. Eso es una cualidad, eso es una habilidad que Dios le ha regalado. Y por favor, entremos en la sensatez de descubrir dos cosas. La primera es que sí es un don. Hay una cantidad de los que están aquí que nunca entendieron matemáticas. Y ahora mismo, si yo les recuerdo un poco de matemáticas, van a tener pesadillas, porque no pasaron matemáticas.
Y no deja de sorprender que hay otros que resuelven las matemáticas sin lápiz. Eso es un don. Y yo no puedo dejar de pensar en una de las materias que a mí más lata me dio y que tuve muchas veces. Creo que el problema del corazón empezó en esa materia. Era mecánica de los sólidos 2. Hacen que los sólidos se revolucionen y luego los integran y los derivan. Y yo siempre que veía al ingeniero explicando eso decía, quizás no lo quieren en la casa. Porque ¿a quién se le ocurre hacer eso? Y yo me ponía a pensar, está bien en la NASA, van a ir a la luna, necesitan todo eso. Pero aquí una cantidad de lunáticos, ¿por qué quieren que yo pase tiempo en eso? Mi instructor, que por cierto era cristiano, y me hice amigo de él, y me da pena decirlo, pero es la verdad, a propósito. Yo siempre bromeaba con él y le decía, mira, ¿y para qué me va a servir esto? Y él sonreía y él me resolvía los ejercicios en la mente y me decía, hace esto, pone esto y te va a resultar tanto. Y yo me le quedaba viendo. Es un don. Lo mismo para algunos jugar al fútbol. Se divierten con la pelota. Son muy buenos. Ni siquiera se sabe si su pierna es izquierda o es derecha. Otros son muy buenos con la música. Yo intenté aprender a tocar un instrumento musical ya 3 veces en mi vida y nunca he aprendido nada. Y digo, no lo pongo en pasado porque a lo mejor se me ocurre algún día intentar la 4ª. Pero es un don. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Me he dado a entender? Dice que Dios los da con un propósito. Y puntualmente el propósito es ser de bendición para otros. Es para edificar, no para lucirnos, no para que ustedes me estén escuchando 40 minutos, no para yo sentirme que soy un buen orador, mientras ustedes duermen apaciblemente. Ese don no es para que el músico sea aplaudido de forma apoteósica. Ese don de jugar al fútbol no es para que se engrandezca y se crea un griego. Ese don Dios se lo dio con el propósito de edificar. Claro está que hay una cantidad de personas que no usan su vida para honrar a Dios, ni el don que recibieron o los talentos que recibieron para beneficio de otros, lo ocupan para beneficio personal. Son personas egoístas, viven para sí mismos y viven deseando aplausos. Lo peor, y es lo que Pablo describe aquí, es que algunos olvidan el propósito de edificar y lo que hacen es dividir. Es que es normal. Si usted es un buen orador y de pronto empieza a mostrar su incomodidad ante los otros, va a partir el grupo. Si usted es uno bueno haciendo deporte y empieza a partirlo, se va a quedar en pedazos. Si usted es bueno en la familia haciendo algo y empieza a criticar la familia va a tomar partido. Hay personas en la iglesia, en los ministerios y en nuestra familia que les importa un comino hacer pedazos los ministerios. Lo único que les importa es hacerse notar. Y ese no fue el propósito por el cual Dios le dio ese ministerio, le dio ese talento. Siguiente, hay que entender por definición académica, el don es inmerecido.
De hecho, yo les tengo que preguntar a los que son hábiles jugando al fútbol, ¿y qué hicieron ustedes para nacer con esa estrella? No hicieron nada. No tendrían que sentirse semidioses, tendrían que ser humildes, llenos de gratitud, y que las personas que están alrededor suyo se sientan felices de jugar a la par suya. Porque usted es tan bueno en lo que hace que los malos se sienten buenos a la par suya. Usted es muy bueno en la oficina administrando. Entonces los demás deberían estar felices de que usted los está dirigiendo. No, lo único que les importa es recibir el aplauso de los jefes o incluso de los compañeros y que digan que usted es grande. ¿Qué le importa lo que los demás pasen? El don fue inmerecido. Y ese es, creo, uno de los grandes problemas, que los tienen creen que ellos son especiales, que nacieron en un día extraño y que alguna estrella les alumbró solo a ellos. Además creen que son disciplinados, ordenados, que ellos hacen las cosas bien y ellos tienen el derecho de juzgar a los demás. Si es que usted tiene algún don, le sirve de poco. Y en la iglesia de Cristo, si usted ocupa su don para partirla en pedazos, usted es un problema bien grande. Y yo, otro peor. Si tuviéramos la sensatez académica de la definición de que yo no merezco estar aquí, entonces estaría agradecido y sería humilde, en lugar de andar dividiendo cosas. Si yo tuviera la sensatez de que Dios me dio el talento para edificar, en lugar de andar haciendo cosas y diciéndolas, y si entendiera lo que es un don. Bueno, dicho esto, Pablo pasa a explicar 4 habilidades por las que más se peleaban los efesios. Tenían tanto lío con 4 títulos no académicos, honoríficos diría yo, que eran los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores, maestros. Esas últimas 2 como una sola, para que descubran que no estoy inventando. Lean el verso 11. 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y para qué lo hizo? Una vez más, para edificación. Bueno, este es el asunto. Todos querían ser apóstoles. Así es que hay que definir qué es un apóstol. El origen de la palabra es que es enviado por nuestro Señor. Al revisar la historia descubrimos que los apóstoles tenían que haber cumplido 2 características. La primera es que tenían que haber visto al Cristo resucitado. Y la segunda es que deberían haber recibido la comisión y ser enviados directamente por Él. Estas 2 características que están en el libro de Hechos, los únicos que califican son los 12 discípulos. Y Pablo, desde luego. De allí ningún otro. Y es donde empieza la discusión. Bueno, mire, ¿y hay apóstoles o no hay apóstoles? Y algunos hoy día quieren ocupar el título de apóstoles. Mire, yo no estoy aquí para criticar a los que quieren usar los títulos que quieran ocupar. Mi deber es instruir lo que la Biblia me enseña. En honor a ello, voy a decir
que yo ya resolví el pleito si hay apóstoles o no hay apóstoles. ¿Cómo lo he resuelto? Dice Santiago que debemos tener cuidado no haciéndonos maestros. ¿Por qué? Porque vamos a recibir mayor condenación. Santiago dice, dejen de andarse sintiendo especiales. Dejen de andar buscando títulos. Porque si los alcanzan y no califican, lo único que van a conseguir es un juicio severo. Así es que si usted quiere servir a Dios, sirva sin títulos, hombre. Sirva desde el mejor punto en donde el Evangelio puede servir, en humildad. Claro está, y esto lo digo por mí mismo, no sé los demás, yo me siento avergonzado cuando alguien me considera pastor. Me siento avergonzado porque yo estoy consciente que yo no califico y que hay muchas cosas que a mí me hacen falta para llegar a usar con propiedad el título de pastor. Ahora, les agradezco mucho que muchos de ustedes me consideren su pastor, pero que ustedes me consideren no me hace entender que me da pena delante de Dios no calificar. Imagínese si a uno de ustedes se le ocurriera decirme apóstol. Si aquí dice que ya como pastor estoy recibiendo un juicio más severo por no calificar a tan grande honor, ahora se me ocurre que además quiero ser apóstol. Dios me guarde. Por eso les digo que yo creo que ya resolví el asunto. Yo no entiendo quién quiere acarrear mayor condenación y ocupar un título tan grande en el ejército del Señor. Si Jesús dijo que en su ejército el más grande es el que más sirve. Así que si usted alguna vez quiso preguntar, mire, ¿y hay apóstoles o no? Ya tiene la respuesta. Con relación a los profetas, es exactamente igual. En aquel entonces, cuando la Biblia no había sido escrita en su totalidad, los profetas, profecía es proclamar y predecir. Cuando no había sido escrita en forma completa, los profetas eran necesarios. Pero la pregunta sería, ¿y hoy para qué los necesitamos? Si esta es la completa revelación de Dios para el hombre. Entonces viene usted y me dice, yo le tengo una nueva. O sea que usted no cree en los profetas. Hermano, yo no voy a pelear con eso. Hay personas yéndose al infierno porque nunca escucharon de Jesús, mientras usted quiere pelear si creo o no creo en los profetas. Por favor, los dones son para edificar, no para perder el tiempo con usted. Adiós. No, pero mire, hablemos mejor de fútbol, pues. Ni usted ni yo entendemos fútbol, entonces tal vez ahí nos va mejor. El siguiente es evangelista. Ahora, los efesios estaban en este gran pleito. Que quién era apóstol, que quién era profeta, que quién era evangelista. En realidad, evangelista deberíamos serlo todos. Evangelista es aquel que proclama el evangelio de Cristo, y la comisión fue dada para todos, no solo para los discípulos. Por supuesto que hay personas que tienen ese don con mayor acento que otros, y por supuesto que a esos debemos llamarles evangelistas. Si usted me preguntara, uno de los que yo considero hoy por hoy uno de los evangelistas que Dios más usa en el mundo, puntualmente, es Franklin Graham.
Yo he estado en 2 o 3 de sus cruzadas. La primera a la que asistí, que siempre, por ser parte de Calvary Chapel, me dejaron estar cerca de donde estaban todo el comité organizador. Yo estaba bien animado porque yo dije, aquí voy a aprender mucho de la organización de esta cruzada, pero mi más grande sed era ver predicar a Franklin Graham. Es el hijo de Billy Graham. Entonces yo pensé, este debe tener abundancia de ademanes, una oratoria especial, una retórica única. Yo estaba como sediento, como una esponja, queriendo aprender de él. Y subió al púlpito, jamás movió sus pies, jamás cambió el tono de voz. Y el mensaje que dio, yo esperaba que iba a ser un bosquejo homilético bárbaro, y nomás dijo que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Y yo hasta estaba pensando, todo eso yo puedo decirlo. De hecho, yo estaba desilusionado. Cuando él terminó de predicar e hizo el llamado para recibir a Cristo, miles vinieron al Señor. Estábamos en un estadio cerca de 50 o 60,000 personas. No menos de 4,000 personas vinieron a hacer la oración con él. Entonces, si usted me pregunta, ¿y qué dijo este? Pues, y tampoco hubo un escenario con luces y que aventaron sacos ni hicieron milagros. No, nada de eso. Entonces, ¿qué hizo este? Tiene el don de evangelista. El Espíritu Santo toma su voz y el Espíritu Santo no necesita ningún espectáculo ni ninguna gracia. El Espíritu Santo puso ese don en él y las personas vienen a Cristo. Ese es el don de evangelista. Otros tienen el don de evangelista hablando uno a uno. Tienen tanto carisma, tanta gracia. Ese es el don. Y aquellos de ustedes que lo tienen, por favor, úsenlo. Finalmente, el del pastor maestro. Pastor maestro es el encargado de una iglesia local como esta, que nuestra responsabilidad es instruir. Por eso les digo que con toda humildad, lo único que quizás calificaría un poco es el de ser el último de los instructores. Que lo que hacemos es tomar un capítulo como este y empezar a estudiarlo y tratar de ponerlo en palabras que todos lo entiendan. Bueno, esos eran los dones que Pablo dice, dejen de estar peleando por ellos. No son los únicos. Él hizo énfasis a esto por la lata que ellos estaban dando. Si nosotros aplicamos esto a cada iglesia, a cada ministerio, respondan ustedes en qué y quién está dando lata para partir el ministerio. Versículo 14. Siempre mismo capítulo, verso 14. ¿Listos? Dice, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto de niños fluctuantes, los que dividen son niños fluctuantes. Pronto se van a ir del ministerio, pronto se van a ir de la iglesia y así seguirán en sus vidas. Eso es profecía. Pastor se volvió profeta en medio. Les cuento quién me dijo eso. Me lo dijo el Centro de Investigaciones Religiosas cuando vinieron a hacer el estudio sobre la división que propinó el G12. Porque ya ustedes habrán oído que si no todas, casi todas las iglesias fueron partidas, empezando por la nuestra, claro está. Y yo le pregunté a uno de los rectores del CIR, mira, ¿y en qué va a terminar todo esto? No, me dijo, es como cualquier otra moda. Dentro de poco va a salir del escenario. Pero los que fueron parte de esas divisiones van a seguir dividiéndose. Porque no fue para unir el cuerpo de Cristo. Como niños fluctuantes, que van cualquier viento, de doctrina, de capricho o de personalidad. Versículo 16.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, estamos bien, ¿verdad? Por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es un ministerio, eso es un don. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué cosa? Esa era la idea de los que tienen dones. Era para ir creciendo y edificándose en amor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los griegos, dice aquí, los semidioses, que andan queriendo recibimientos, que andan buscando recibimientos apoteósicos, teniendo el entendimiento, ¿cómo? Díganlo en voz alta. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Alguien quiere traducir entendimiento entenebrecido a nuestro simple español? ¿Cómo? Son de oscuro entendimiento. ¿Cómo qué? Entenebrecido. Pues sí, oscuro. Son los que nunca pasaron del silabario. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué cosa? Ahí está todo. Son duros de corazón. No importa lo que diga esta mañana la Biblia. Tienen el corazón duro y su entendimiento no puede pasar la barrera de la dureza de su corazón. ¿Y saben qué es lo más triste? Están ajenos a la vida en Dios. Les voy a citar un buen ejemplo de ajenos a la vida en Dios. Este mes de diciembre, qué barbaridad, han habido actividades todos los días de diciembre, casi 2. Fiestas, cumpleaños, matrimonios, de todo. Y yo creo que todos han estado involucrados en alguna cosa distinta. Pero hay bastantes de ustedes que están ajenos a todo eso. Usted vive solo para usted. Hasta ahí llega su vida. ¿Sabe hasta dónde llega su evangelio? Hasta haber venido a este culto. Usted está ajeno a la vida en Cristo. Y ni creo que esto le interese o le afecte o le quite. Como diríamos en nuestra jerga, su rollo es otro, pero no la vida en Cristo. Valdría la pena que usted se pregunte, ¿será que tiene Cristo? Versículo 19. Los cuales después que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer. Bueno, ¿cuándo es que la gente se entrega al desenfreno? ¿Cuándo? Cuando pierde la sensibilidad. ¿Cuándo empieza a perder alguien la sensibilidad? Cuando está ajeno a la vida en Cristo. Estoy diciendo que habrá algunos aquí que están empezando a perder la sensibilidad. Y nada de esto les atañe. Lo que sigue es el desenfreno, de donde veníamos. Y será peor. De donde veníamos. Ayer le hice una broma a varios chicos, bueno, lo digo sin pena, porque durmieron en mi casa una noche de estas como 5 o 7 patmos. Todos ellos han sido entrenados para levantarse bien de mañana, a estudiar la Biblia, a orar y a hacer ejercicios. ¿Sabe a qué hora se levantaron? A las 10:30. El que se levantó más temprano.
Yo me estaba bromeando, era un día de descanso, por supuesto, no tenían que trabajar ese día y yo estaba molestándolos. Pero de broma en serio, les digo a ellos y me digo a mí mismo, no nos va a durar ni un mes el entrenamiento si no vivimos la vida en Cristo y si nos mantenemos ajenos. Y yo no los estoy juzgando, criticando a ellos. Yo estoy recordando ese viaje que tuve que hacer con Armando hace mucho tiempo. Cuando nos regresábamos me dijo, ayúdame, llévame uno de los carros, yo me tengo que ir ya, le dije en avión, no, llévame uno. Total, bajamos con 2 vehículos. Eso significó en los Estados Unidos, desde donde veníamos, porque yo le prometí manejar hasta Texas y ahí abordar avión. Eso significó 8 días en los Estados Unidos. Cuando llegué a Texas, él me dijo, hey Carlos, vámonos hasta allá. Y yo sonriendo le dije, mira, yo paso 10 días más aquí sin iglesia y sin el Señor. Yo voy a terminar en desenfreno. Sé que ustedes me dirán, ¿usted por qué es un perdido, pastor? Tal vez. Tal vez. Quizás usted está muy cerca del Señor y no necesita vivir en el Señor. Yo sí. Cada hotel al que entramos estaba bañado en sensualidad. Todo era pornografía. Cada lobby era mujeres en desenfreno. Cada anuncio, cada comida, todo era desenfreno. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no porque sea un santulón, es que también me siento atraído por el pecado. Y eso hace perder mi sensibilidad en escuchar a Dios. Bueno, no olvide, nuestros dones fueron dados para edificar. Señor, gracias por tu palabra. Si alguien está sin Jesús, ruego toque su corazón. Mientras oran, ¿será que alguien vino sin Cristo? Alguien que nunca antes...